Saludos cordiales. Les saluda el doctor José Llovera, docente e investigador. En este momento vamos a conversar un poco sobre la sistematización de experiencia, reconstruyendo realidades partiendo de la dialogicidad. Y es así, nosotros como seres sociales, socialmente dados, decía Immanuel Kant, vivimos, nos desarrollamos y construimos nuestros conocimientos y saberes desde la experiencia de nuestra acción social. Y generamos allí también una conciencia colectiva. Sin embargo, la sistematización de experiencia no surge de la nada. La sistematización de experiencia, según Alcala y Aguillón, en 1991, ellos dicen o afirman que ella surge en los años 50 y 60, puesto que parte del área de las ciencias sociales con la finalidad de darle un poco más de rigor científico, técnico y un principio mucho más humanista. Es como un desequilibrar o desquebrajar esa noción de ausencia de rigor científico dentro de las áreas de las ciencias sociales. Sin embargo, Hara en el 2012 describe que la sistematización de experiencias surge realmente como una estrategia o metodología en los años 80 a través del movimiento de educación popular en Centroamérica. De esta manera se crea la sistematización de experiencia como una especie de movimiento dentro del área de la investigación con una perspectiva crítica, puesto que busca reflexionar, interpretar a profundidad y con rigor crítico la acción social, la práctica social y la experiencia vivida en esa Lebenswelt, que es el mundo vivida y mundo vivido por el sujeto actuante. Ya que como individuos sociales generamos un proceso de consolidación, sinergia entre el yo como individuo y el sujeto social. Es una especie de sinergia, una inmersión socioconstructiva, puesto que yo como sujeto construyo y reconstruyo la realidad, pero a través de esa realidad obtengo sentido y significado a mi propia práctica. Ahora bien, de manera genérica, la sistematización de experiencia hay quienes la asumen como un registro, ordenamiento y clasificación de situaciones o eventos. Pero a nivel más trascendental, la sistematización de experiencia busca generar un proceso de aprendizaje colectivo desde la práctica, reflexión, acción y criticidad. Es una forma de poder evaluar de manera empírica lo que he logrado hacer y no he logrado hacer en mi acción social. Su finalidad dentro de la perspectiva crítica o sociocrítica busca generar un proceso transformacional y constructivo o reconstructivo de la realidad, reflexionando desde la práctica en sí. Se genera un proceso de sinergia entre el sujeto, contexto y realidad, que de allí salen esos nodos simbólicos ideográfico que le dan sentido y significado a cada una de las realidades circunstanciales. Por lo tanto, aquí es parte de una dinámica social variante, amorfa y discontinua, que a través de la sistematización de experiencia busco generar un orden cronológico, sistemático y crítico para poder de allí obtener un aprendizaje y una gestión del conocimiento desde la vigencia sociocomunitaria o sociocultural. Es así, la sistematización de experiencia busca esa inmersión, esa incorporación de lo social, científico, técnico para el aprovechamiento de la realidad social. Busca en plenitud de esa acción social de Mark Weber una transformación crítica desde la experiencia. Pero aquí con la sistematización de experiencia no buscamos transformar realidades, sino sistematizar de esa práctica crítica. Entonces, la sistematización es ese proceso riguroso, sistemático y crítico. Parte de dos enfoques, uno como estrategia, uno como metodología. Dentro del campo de la docencia o de la educación, como estrategia, puesto que busca gestionar los procesos de interacción sociocomunitaria y cómo se gestiona el conocimiento y produce ese conocimiento de esa interacción. Y como metodología, busco ese proceso palpable, sistemático, crítico, procedimental, en la cual genero o trasciendo ese registro cronológico y genero un proceso de inmersión mental, criticidad,
reflexibilidad, interpretación profunda que me permita cuestionar y autocuestionar lo que hago o no hago. Desde una vigencia de la práctica social con una vinculación desde un principio de otredad. ¿Por qué un principio de otredad? Porque desde la perspectiva de Hara y desde mi postura, para poder sistematizar debemos vivir y coexistir en la realidad que vamos a sistematizar, puesto que estaríamos estableciendo una relación exógena, aunque se admite desde los tres principios, una realidad, un agente externo, un agente interviniente y otro agente interviniente participativo. De lo exógeno hay empresas que contratan para sistematizar experiencias, sistematizar situaciones. Y de la intervención se genera ese proceso de vinculación desde el investigador y la realidad comunitaria. Pero esa intervención participativa, que es la que los grupos Alforja de Centroamérica, liderada por Hara, han buscado o han consolidado, que es la intervención participativa, que se busca la conciencia social desde la práctica reflexiva. Es reflexionar sobre la práctica, sobre la acción social. Yo me involucro en esa realidad participativa, vivo esa realidad y la siento para de una vez generar esos nodos simbióticos que le dan sentido y significado a esa realidad compartida, que en conjunto, o a través de una visión en conjunto, se genera ese destello multiexistencial de una misma realidad. Por lo tanto, se establece un principio subjetivo, intersubjetivo, dialógico, porque la construcción del conocimiento trasciende esa lógica objetiva, en la cual se reduce lo ontológico a un proceso de reconstrucción del conocimiento partiendo de la experiencia vivida. Esa rica y vivaz experiencia es lo que nutre y le da sentido al proceso de sistematización de experiencia. Ahora bien, ¿por qué es de gran utilidad la sistematización de experiencia? Puesto que a través de la sistematización de experiencias, desde mi práctica como docente investigador, desde mi práctica como docente o desde mi práctica académica, puedo generar unos procesos reflexivos, intervinientes, participativos y críticos de cómo ha sido mi acción social, cuál ha sido mi práctica y qué aciertos o desaciertos he tenido. No de manera de conclusiones retraídas, sino una manera de introspección y reflexión profunda que me permitan reorientar, partiendo de esos nodos alternos que vea en las conclusiones de mi sistematización, generar un proceso reconstructivo de la realidad. Aquí no busco cambiar la realidad, sino recrearla, reconstruirla para gestionar un conocimiento sociocomunitario con sentido social y rigor científico, pero desde una perspectiva sociocrítica. Ahora bien, ¿cuáles serían esas etapas para consolidar una verdadera sistematización de experiencia? Sencilla. Para poder sistematizar una experiencia, lo primero que hay es que vivir y haber vivido la realidad y tener registro, bien sea documental, audiovisual, fotográfico, en videos. Ese registro me permite a mí mayor solididad, mayor sustentabilidad y mayor rigurosidad crítica de la información que voy a reconstruir. Una de las primeras etapas es generar una especie de exploración inicial o reflexión inicial. Y en esta reflexión inicial o exploración inicial debemos generar una pregunta base. ¿El qué? ¿Qué voy a sistematizar? ¿Y cuáles son esos eventos dentro de esa realidad que voy a sistematizar? Luego empieza el ordenamiento reflexivo. Voy a ordenar, registrar cronológicamente cada uno de esos elementos. Es como una especie de sacar categorías, de codificar la realidad para luego generar en un orden cronológico una estructuración, una sistematicidad de la realidad vivida. Luego, como yo busco una sistematicidad, sistematizar ese recorrido, ese evento, ese hecho, ese fenómeno, esa realidad social, para luego generar unos hallazgos que me encontré allí. Y partiendo de esos hallazgos reflexivos y críticos, logro establecer una conclusión,
unas conclusiones bien nutridas, reflexivas y críticas que por último me lleven a una fase de divulgación, que es el proceso de gestión del conocimiento, el compartir de esos nuevos conocimientos partiendo de una experiencia vivida. Espero le haya gustado. Hasta la próxima.